La importancia de la oración. The importance of prayer. Vamos a discutir 3 puntos hoy. We're going to discuss today 3 points. Dios oye nuestras oraciones. God hears our prayers. Dios nos llama a orar God calls us to pray. y guiados por Dios. And we're guided by God. En el Primera de Reyes, capítulo 3, 1 Kings chapter 3. Dios se le aparece a Salomón God showed up to Solomon. y se le apareció durante la noche. And he appeared to him during the night. Y es la primera vez que Dios se manifiesta a Salomón. And that's the first time that God manifests himself to Y esto fue Solomon. debido al corazón, la condición del corazón de Salomón. And that was because of the condition of his heart. Y Dios le dijo a Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, And God told Solomon in 1 Kings chapter 5, pide qué quieres que te dé. ask me what you would like me to grant you. Y Salomón se humilló delante de Dios. And he humbled himself before God. Y Dios lo escuchó y le dio lo que él había pedido. And God listened and gave him what he ¿Qué was pidió asking for. Salomón? What Solomon asked him. Salomón solamente pidió 2 cosas. Solomon only asked 2 things. Y era que sabiduría Wisdom y conocimiento and knowledge para poder guiar el pueblo de Israel. to be able to guide the nation of Israel. Y cuando nosotros venimos delante de Dios And we come before the Lord y nos humillamos, and we humble ourselves, nosotros podemos ver la mano de Dios we could see his hand respondiendo nuestras oraciones. responding to our prayers. Señores, nosotros tenemos un Dios que responde, We have a God that Dios responds que to our nos oye. prayers, a God that Un listens Dios de to amor. us, a God of love, un Dios que está esperando a God that is que waiting nosotros for vengamos us, a Él that we come to him para Él contestar nuestras so preguntas he could answer all y our para Él questions revelarse en nuestras vidas. and so he could reveal in our lives. Salomón hizo esto con humildad cuando se apareció delante de Dios. Solomon did that with humble when God Y appeared to Dios him. cuida de su pueblo And God take care of cuando his su people pueblo se humilla delante de Él. when his people humble themselves before his presence. Y cuando nos humillamos en oración, And when we humble podemos ourselves in sentir prayer, la mano de Dios, la presencia de la mano de Dios en we nosotros. could feel God's hands Y presence Dios quiere que upon us. vengamos a Él And he wants us to come to him con humildad, humble, con agradecimiento, ¿verdad? with gratitude. Porque tenemos que estar agradecidos de Dios en lo bueno y en lo malo. We have to have gratitude in the good and the bad things in our lives. Mucha gente Many people viene a Dios come to God pidiéndole a Dios como que ellos son merecedores de lo que ellos quieren. asking in a way that they think they deserve or what they're asking for. Y lo hacen pensando que Dios está obligado And they do it because they think God is a darle lo que ellos le that piden. God has to give them what Porque they're Dios asking dice, for. pide y te daré. Because they think they deserve it. Dios no está obligado a hacer nada. Doesn't Dios have no tiene to do ninguna it. clase de obligación con nosotros. He had no obligation. Nosotros with tenemos us. obligación con Dios. We had an obligation with Nosotros tenemos que responder a los mandatos de Dios. God. We should respond to his Pero statutes. Dios no tiene responsabilidad ni obligación con nosotros. He had no obligation or responsibility. Ahora, with por us. su gracia But because of y his su grace misericordia, and his mercy, Dios nos responde he responds to y us Dios vela por nosotros. and he watch over us. Si es que vamos al primer punto de hoy, que es Dios oye nuestras oraciones. God hears our prayers. Segunda de Crónicas 7:12 dice esto. 2 Chronicles 7:12. Y apareció Jehová a Salomón de noche Then the Lord appeared to Solomon y by le night dijo, and yo said he to oído him, tu oración I have heard your prayer, y he elegido para mí este lugar and I por had casa chosen de this place sacrificio. for myself as a house of sacrifice. Dios se le apareció a Salomón God appeared to Solomon como él acostumbraba a hacer con aquellos like he used to do to those que él ponía como líderes that he would come like en esos tiempos. on those times. Por ejemplo, Dios le habló For a example, he Moisés, spoke to Moses, le habló a Josué he spoke to Joshua, y le habló a algunos de estos profetas del Antiguo and Testamento he spoke to a few of the old de una prophets forma que ya Dios no habla hoy. in a way that he doesn't speak. Él hablaba them. directamente con ellos. He used to speak to them directly. Y esa era la forma de comunicación que Dios tenía con esta gente en aquel tiempo. That was the form of communication he had with them at that time. Fíjense que David quiso hacer la casa de Dios That David wanted to build the house of the Lord, y Dios no se lo permitió. and God did not allow David to do Dios so. le dijo, una herencia tuya It's a heritage va for you. a fabricar mi casa. Your heritage is going to build my house. Porque a pesar de que David era un hombre que su corazón estaba entregado a Dios, Despite David's heart was after él God's le había heart, fallado a Dios.
He failed Y God. aunque él se arrepintió Even though he y Dios lo repented perdonó, and God forgave Dios him, no le permitió que fuera él quien hiciera la God casa. did not allow him to build his house. Eso se lo permitió a Salomón. He only allowed it to Solomon. Y estas oraciones de Salomón vienen, And those prayers, Solomon prayers come. porque estos son oraciones de Salomón, lo que tenemos en el segundo de Crónicas 7 y el 6 también. Second Chronicles 7 and 6, all Solomon prayers. Y es porque Salomón estaba orando Because Solomon was después praying de haber construido after he el built templo de Dios, the temple of God, pidiéndole a Dios asking que God nunca se apartara de ellos, to never depart from pidiéndole a God, Dios asking God que él pudiera gobernar ese pueblo que Dios le había that dado, he be able to govern the nation that he has given y al his mismo hands. tiempo And at the same time, pidiéndole perdón a Dios asking her to por la forgive forma en them que ellos se habían comportado for the way the en nation muchas Israel ocasiones. was sinning against them. Dios oyó la oración de Salomón God listened to Solomon y escogió el lugar apropiado and he chose the para que appropriate Salomón place hiciera su casa. for Solomon to build his house. Y Dios quería que su pueblo fuera un pueblo humilde. And God wanted that his Esto nation es would be a algo que a humble nosotros nation. muchas veces nos falta, la Something that we humildad, lack sometimes. especialmente con Dios. We lack humility, Él especially quería with que los God. israelitas, He wanted Israelites, aquellos a quienes él había elegido para que fueran de él, those that he had chosen to be se his, arrepintieran de sus pecados to repent from y their empezaran a sins caminar una vida con Dios. and start walking in life with Él God. quería que ellos reconocieran su maldad. He wanted to y que repent from pidieran the perdón. wickedness place and ask forgiveness. Él quería que lo buscaran He wanted them to seek y his entonces face, él les perdonaría sus pecados. and he will forgive their sins. Muchas veces Many times en oración in prayers, nosotros nos humillamos delante de we Dios humble ourselves before God's presence. y a veces tenemos ciertas cargas And sometimes we have few burdens. que solamente cuando venimos directamente en oración con Dios, The only way to come cuando nos directly in prayer to arrodillamos God, delante a Dios, when we kneel down before the podemos ser presence of God, descargados we could be de esta carga. we could get rid ¿Por of qué? that Porque la burden in our ponemos en los shoulders. hombros de Jesús. Because we put it in Jesus' Y cuando la shoulders. ponemos en los hombros de Jesús, como And we dije put it in anteriormente, Jesus' shoulder, like I ya said no son de before, nosotros, eso es de they're Él. not ours anymore. Y nosotros It's His. sentimos un alivio And we feel que de otra comfort. forma no lo sentiríamos. We feel a light Dios burden in espera our lo heart. mismo de nosotros He waited the que same thing esperaba for de los us, israelitas. the same thing that he was waiting for the ¿Por qué? Porque Israelites. nosotros hoy Because somos us parte today, del pueblo de Dios. We're part of the nation's chosen people of God. Y ya Dios no reside en un lugar particular. And he doesn't reside Ya no hay in a templo particular donde Dios place. reside. There's not a temple that he's Ahora, residing. Dios a través del Espíritu Santo Now God through the Holy reside en Spirit cada uno de nosotros. dwell in each one of us. Porque la palabra dice que nosotros somos el templo de Dios. So the word of God said that we're the temple of God. Y Él espera que seamos humildes con sus cosas. And he expects us to be humble Él with espera his que nos things. arrepintamos y vengamos a Él. He expects us to repent and pidiendo come to perdón. his presence, asking for forgiveness, Porque entonces así Él nos perdonará. because that way he will forgive our sins. Dios oye nuestras oraciones He heard our prayers. siempre y cuando nuestras oraciones vengan a Dios de todo corazón. As long as our prayers coming from our O hearts. sea, no es decir de la boca para afuera, It's not from your teeth out. es sentir lo que le estamos It's to pidiendo a feel Dios. the prayer that you're asking God. Si queremos que Dios nos perdone, If we want God to forgive tenemos us, que hacerlo de we corazón. have to do it within our heart. Que nosotros sentamos dentro de nuestros That corazones we feel it within que our tenemos que hearts. pedirle perdón a That we Dios. need to ask God, that we have Y conviction. Él va a oír nuestras And oraciones He's going to hear our prayers. y nos va a contestar. And He's going to answer us. La palabra dice The Word of God que Dios se says inclina con sus that oídos a He's nosotros inclined His ear a oír to nuestras us, to peticiones. hear our Y petitions. cuando Dios se inclina, And when He le inclines está to poniendo us, atención He directamente a ti He gives por us tu direct oración. attention to your prayers. Eso es muy importante que entendamos eso. That's very important that we Que la palabra understand dice que that. Dios se inclina para oír. Our God inclined His Nuestras ear to hear oraciones. our prayers. Salomón oró a Dios Solomon prayed to God con arrepentimiento, with repentance pero in his también heart. con propósito. But he also prayed with purpose. Y el propósito de él And his purpose era que el pueblo de that Israel, the nation of que Israel ahora estaba bajo su mandato, that was over his fuera un government pueblo que agradara a Dios. become a nation that pleased Nosotros God. tenemos que ser un pueblo que agrade a We are Dios. people chosen by God to please God. Segunda de Crónicas 7:14 dice esto: Second Chronicles 7:14 says, si se humillare mi pueblo, if my people who are called by sobre my el cual name, mi nombre es invocado, called by my name, y oraren y buscaran de mí,
pray and hold de mi rostro and seek my y se face convirtieren de sus malos caminos. and turn from their wicked Oiga lo que ways, dice aquí. Entonces yo oiré desde los cielos then I will hear from heaven, y perdonaré sus pecados and I will forgive their sins, y sanaré su tierra. and I will heal their land. Hallelujah. Esto es interesante, ¿verdad? This is very interesting. Él dice, He says, y sanaré su tierra. and I will heal their O land. sea, nada más no es a ellos que va a sanar. He's not only healing themselves, Porque Dios puede traer una sequía because he could be the drought tan grande a la tierra so big to the earth. que no van a haber productos de nosotros para nosotros poder comer. There's no food for us to eat. Pero cuando Dios sana, no solo nuestra alma, But when he healed not only our y no soul, solo nosotros, nuestra alma, nuestro corazón, our sino soul, sana and la heart, tierra. but he also healed the land. La tierra da fruto. The land Nosotros will bear tenemos que fruits. dar fruto We have to bear fruits de nuestras vidas of a our Dios. lives to God. Pero comienza diciendo esto: But si he se starts humillara saying mi that pueblo. if my people humble Dios quiere themselves, un pueblo humilde, he wants a humble un people, pueblo que lo agrade, a people that please him, que busquen su rostro, dice aquí, to ¿verdad? seek his face, Que se conviertan to convert de los malos caminos of the wicked ways a buenos caminos, to good ways, de las malas obras of the bad works a buenas obras. to good works. Y dice que desde el cielo He said, from heaven, Él nos va a oír. he will listen Y desde to el us. cielo And from Él nos va a heaven, responder. he is going to Y desde el respond. cielo And from heaven, Él va a traer sanidad. he's going to bring Y desde el healing. cielo And from Él va a heaven, curar la tierra. he's going to heal the land. Hallelujah. Nosotros somos la gente de Dios. We are the people chosen of Entonces tenemos God. que humillarnos delante de We Dios. need to humble ourselves Él before quiere the que presence of reconozcamos God. cuando hacemos algo malo. He wants us to repent pidamos when we do perdón. something and ask him for forgiveness. Dios nos va a perdonar He's going to forgive cuando us. le pedimos perdón de todo When we corazón. ask him from our heart to forgive us, Él quiere que seamos un lugar santo para Él. he wants us to be a holy place just for El him. Espíritu Santo no puede residir en un sitio His Holy Spirit cannot dwell in a place que no está limpio, that is not que no clean, está purificado. that is not purified. Entonces, si nosotros queremos So if we want que el him, Espíritu de Dios that the Holy Spirit viva en nosotros, dwell in us, tenemos que ser un pueblo we have to be a people donde nuestros corazones, where our hearts, nuestras almas our souls estén are limpias clean, para que Dios pueda obrar. so God could work. Eso es todo lo que Dios pide de nosotros. That's all he's asking Que from seamos us. humildes, To be humble, que podamos pedir perdón that we be able to ask a través forgiveness del arrepentimiento through the repentance process, y que hagamos lo que le agrada a Él. and to live a pleasing life to him. Segunda de Crónicas 6:19 dice esto. 2 Corinthians 7:20. Este versículo This verse, lo puse yo en una franela que nosotros hicimos una vez, I printed in a shirt that I did once. que dice en el frente: It says on the front, párame, que quiero orar contigo. stop me and I will pray with you. Y en la espalda tiene este versículo: And in the back he has that verse. mas tú mirarás la oración de tu siervo Here regard the prayer of your servant and his y a su supplication. ruego, And his supplication. oh Jehová Dios mío, Oh Lord my God, para oír el clamor y la oración que tu siervo ora delante de ti. and listen to the cry and prayer which your servant is praying before you. Dice: mas tú mirarás a la oración de tu siervo. But you will hear O the sea, él prayer va a of your considerar servant. He's going to La, consider. la oración de su He's siervo. going to consider the Él va a ver si la servant's oración de prayer. su siervo viene de todo corazón. He's going to see the servant's Él va a prayer ver from el his heart. corazón del que le está pidiendo He's a going to él. see the heart of the Él va a servant ver el asking alma del que le him. está pidiendo. He's going to see the soul of the person asking him. Dice, y a su ruego, ¿verdad? And his cry. Tenemos que rogarle a Dios a veces cuando We need to tenemos plead. algo We need to que plead es to de him. suma importancia para nosotros. That is extremely Ver la important mano for de us. Dios actuar. So we could see A God's veces hands tenemos que working in rogarle it. a Dios Sometimes we need que to por plead favor to nos him. perdone, To que por please favor forgive nos us. conteste. Please answer us. ¿Por qué? Why? Porque Él va a oír nuestro clamor. Because he's going to hear our cry. Él va a oír el clamor de su siervo He's going to hear the cry of the cuando servant. venimos delante de Él con When we estos come to clamores. his presence. ¿Y qué dice al final? And it says at the end, Que Él oye la oración que su siervo trae delante de Él. and he listened to the prayer that his servants come before him.
Nosotros literalmente tenemos que suplicarle a Dios. Literally, we should supplicate Him. Nosotros tenemos que hacer oraciones fervientes, We have to do fervent prayers. arrodillados delante de Dios, Kneel down before God's para ver presence la mano de Dios obrar en to see nosotros. His hands working upon us. ¿Por qué? Why? Porque cuando nosotros Because when us nos arrodillamos kneel down before the Lord y le rogamos a Dios and we plead and con una implore oración Him ferviente, with a fervent ferviente, prayer, entonces then Él oye, He sus listens. oídos se inclinan His eyes y nosotros incline to podemos us, ver la presencia y and we sentir la perceive presencia de Dios. and feel the Hay presence muchas of God veces in que our usted está life. orando Many times you y pray usted siente que la presencia de Dios está ahí. and you feel His presence right Porque there with donde you. usted está orando When you pray, se siente diferente. it feels different. La atmósfera cambia The atmosphere y changes, nosotros podemos ver and we could see que Dios está haciendo algo en nuestras vidas en ese momento. that God is doing something Que su in our Espíritu lives at Santo that está moment. obrando en nosotros That en His ese Holy momento. Spirit is working in us right No hay at un that poder moment. más grande que el poder de Dios. There's no more powerful No hay power otro than que no sea God. Dios. There's no other God and other power coming ¿A from quién le God. vamos a pedir sino a Dios? Who are we going to ask if not God? Yo veo personas que vienen orando a las estatuas. I see people that are praying to statues. Que saben, qué sé yo, quién me va. A lot of people contestar. saying that they're going to answer them. Señores, una estatua es una estatua. Eso es lo que es. Listen, a statue is made of hand, and clay. Una estatua es una estatua. Statue is a statue. Pero Dios no es una estatua. But God did not give a statue. Dios es un Dios grande y poderoso. God is the mighty, Que puede powerful contestar. God, that He could answer us. Y en esos momentos, And in those cuando moments, nosotros nos entregamos a Dios when en when oración, we surrender ourselves to God Él in prayer, percibe en esos momentos He perceives in that moment que estamos totalmente entregados. that we totally Y surrender nosotros to Him. podemos percibir en esos And momentos. we also could perceive La in presencia de that Dios en moment His nosotros. presence upon us. Vamos al segundo Hallelujah. punto. Dios nos llama a orar. God called us to pray. Ahora dice el versículo 15. Verse 15. chapter Ahora 7, estarán verse- abiertos mis ojos Now my eyes will y be atentos open, mis oídos and my ears attentive a la oración en este lugar. to prayer in this place. Esto es Dios hablando, This is Señor. God talking to Solomon. Dice que estarán abiertos sus He oídos said that his ear will be y atentos open and attentive a la oración en ese lugar. to the prayer made in that place. Dios santificó God el sanctified templo con su presencia. the temple with His presence. Dios eligió el templo de Salomón He chose the Solomon como su temple, lugar no solo para vivir, not as a place only sino for para him to poderse live, comunicar con su pueblo. but to be able to communicate Cuando el with sumo people. sacerdote entraba al lugar When the santísimo, highest priest come to the holy place, él estaba en comunión con Dios. he was in communion with God. Inclusive, Inclusive, ellos entraban ahí they used to go into the highest con un place pie amarrado, con una soga, with a rod in their y la hand, soga llegaba, feet, se quedaba afuera. and the rod is Y la still razón outside. por eso es And the reason why que si el sumo sacerdote, the highest en el priest lugar donde estaba Dios, in the holy hacía place algo that que no God le agradaba a was, Dios, did something that it was not y pleasant Dios to lo God, mataba, and God killed him. nadie podía entrar a sacarlo. Nobody was able to go Entonces into la that soga holy era place para and alarlo take him out. después que se haya muerto, So the rod was to pull him out porque of the nadie holy podía entrar al place. lugar santísimo que no fuera el sumo Because sacerdote. nobody was allowed to go to the Entonces la holy, única holy forma de place. sacarlo si se moría allá adentro, So the only era way alando to la take him soga. out was pulling the rod. ¿por qué? Porque el lugar de Dios es puro. Because God's place Es is santo, pure. santo It's y holy, santo. holy, holy, and holy. Por eso se llama el lugar santísimo. That's why it's the Y por highest eso, holy place. oigan bien, por eso Because of that, el sumo sacerdote era el único que podía entrar the ahí. highest place is the only one that Dios can le enter hablaba a that él. holy place. Y él venía y le hablaba al pueblo. God will talk to the highest priest and he will talk to the people. Dios mandaba su mensaje God will send his a messages través del sumo through sacerdote the highest priest a su pueblo. to his Pero nation. nadie más podía entrar ahí. But no one is allowed to go into the holy Nosotros place. tenemos Us, we have que entender to understand quién es Dios. who is God. Dios es lo más grande y poderoso que He is existe. the most powerful person Dios that es exists. el único He is the only que one puede contestar that could be lo able que to nadie answer, jamás en el mundo but pueda no one else contestar. that could answer us. Y Él tiene And he has sus ojos abiertos his eyes para open ver lo que estamos haciendo to see what we're doing, y los oídos inclinados and his ear inclined para oír lo que estamos hablando, to listen to what we para talk oír to, nuestras to oraciones. hear our prayers. Pero Dios lo oye todo.
But he No listens, solamente he nuestras hears us, oraciones. not only our Él prayers. oye todo. He hears it all. Cuando nosotros, With pensando us, que no hay nadie en un lugar Thinking nobody's around que nos us conozca, that know us, empezamos we start thinking a hablar to palabras say words que no son muy cristianas, that are not Christian-like. Dios lo está oyendo. He's still listening. Quizás nadie en la iglesia lo oye, pero And no Dios lo one está in the oyendo. church is hearing it, but Entonces God tenemos is que there. poner atención So we have to pay a que attention los ojos de Dios that the eyes of God siempre están atentos a are nosotros always attentive y to que us. los oídos de Dios And God's ear siempre están atentos para oírnos. is always attentive to listen Que to no us. hay lugar There is no en place esta tierra in this earth donde nos podamos where we could esconder hide from Him. que Dios no sepa dónde That God estamos doesn't know where y we que Dios are. no oiga lo que And that He hablamos. doesn't hear what we're talking about. Vamos al próximo versículo. Let's go to the next verse. Segunda de Corintios 5:21 dice lo siguiente. Al que no conoció pecado, For He made Him who knew no sin por nosotros lo hizo pecado, to be sin for us, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. that we may become the righteousness of God in Him. Nosotros somos hechos We are made justos righteous a través del sacrificio de Jesús. through Jesus' sacrifice. Jesús fue el único que no conoció pecado. Jesus was the only one that didn't know sin. Caminando en la tierra nunca pecó. He walked in the earth and never sinned. Y por nosotros, And for us, Dios lo hizo pecado. God made Him ¿Cómo sin. hizo Dios pecado a Jesús? How God did Jesus Cuando sin? Jesús estaba en la cruz, When Jesus was at the cross, él tenía consigo He has with Himself. todos los pecados del He mundo. was carrying all Por the eso sins of dice the world. aquí, That's what He says Por here. nosotros Dios lo hizo pecado. He becomes No sin fue for que us. Jesús era pecador, It's not that He was a sino sinner, que Jesús tenía la carga de todos los pecados del mundo but He was sobre carrying, sí cuando estaba colgando en una but cruz. He was carrying all the world's sin when He was at the ¿Y sabe cross. para qué? For what? Para que nosotros fuéramos limpiados So us could be cleansed de nuestros pecados from our own sins, y que fuéramos justos. and become Delante de righteous Dios. before God. Nosotros no merecemos ser justos, We don't deserve to be righteous, pero a través de Jesús, but through Jesus, delante de los ojos de Dios, before God's eye, nosotros somos justos. we are righteous. Si es que tenemos que tener más convicción So we have to have more en conviction la forma que vamos a vivir nuestras in the vidas. way that we live in our lives. Porque Jesús tomó sobre él todos los pecados del mundo Because He took all the sins on the Para world limpiarnos y upon hacernos Him to justos delante de cleanse Dios. us and make us righteous before God's presence. Yo como hombre pecador Me as a man, a no me sinner considero man, justo, don't consider myself righteous, pero no es para mí but it's not for me decidir si soy o no soy justo. to decide if I'm righteous Es or para not Dios. righteous. It's for Y God. delante de los ojos de Dios, And before Yo God's soy eye, justo. I am righteous. sé que cada uno de nosotros Each one of que us está viviendo para Dios is living for God, es justo delante de los ojos is de righteous Dios. before God's eye. Fíjense que Dios desea escucharnos. God wished to listen to us. Él desea vernos acudir a Él y humillarnos a Él. He loved when He come and humble ourselves. Dios dice in que His presence. quiere que vengamos a Él en oración con todo lo que nos pasa, He wanted to come in prayer, con everything todo that lo que bothers nos us, agobia, for everything that is con making todas las us suffer, tribulaciones, for all our tribulations, y Él nos va a dar paz. and He will give us peace. Hallelujah. Cuando nosotros pensamos que no hay paz, When we think there is no peace, Él nos da paz. He gives us peace. Cuando nosotros estamos pasando When we're going por through frustraciones, some frustration, como yo le puedo decir que pasé esta semana 4 días consecutivos, like the last 4 days of frustration I had this week, Dios tiene la forma de revelarse. He had a way to reveal Para to darnos us, paz. to us, to give us ¿Por peace. qué? Why? Porque cuando yo vi que este equipo no trabajaba, When I see the music equipment cuando yo was not estaba lo working, más frustrado, when I was cuando yo decidí very apagar el scared, equipo, when I want to turn off porque the yo estaba equipment, harto de trabajar con because I él, was sick and tired working with it, Dios me dijo, prende lo que él va a trabajar. He said, turn it on, it's going to work. Yo lo prendí And I turned y it on, trabajó. and it worked. Yo me iba, yo lo apagué para irme, I turned it up porque just ya to yo dije, leave. ya yo no voy a hacer más I nada. said, I can't do anything else. Yo voy a esperar que yo venga y que yo lo resuelva. I will wait for Joe to take care of it. Pero Dios me dijo, préndelo otra vez. I said, turn it on again. Bueno, vamos a prenderlo. Let's turn it on. Miracle. Lo único que yo, señores, lo único que yo hice en ese momento fue darle gracias a The Dios only thing I did at that moment was just give y thanks to pedirle God perdón.
and ask Him to por forgive la me frustración que yo tenía. for the frustration I had at that moment. Porque es como que yo no tuve confianza en que Dios podía It's just like I resolver. didn't trust that God could take care of it. Y yo le pedí perdón a Dios. And I asked God to forgive me. Amen. Después de eso han venido otras frustraciones con el equipo, pero ya yo sé que Dios está en la obra. After that, other frustration came with Y it, otra but cosa, God is taking cuando care yo lo of it. aprendí hoy, When I turned it on no today, trabajaba nada. nothing was working. Nada aprendí. Yo llamé a Joe. That's I because called Joe again. I came in the middle of the night. I shut it off. Yo llamé a Joe y le dije, no I está told trabajando Joe, nada hoy. Nada. nothing is working today. Pero But al ratico, to your mom, yo no sé lo que yo hice. I don't know what I did. Lo hizo Dios. God did it. Yo quería que yo le explicara. Digo, yo no sé, no te puedo explicar. Ya está trabajando. I cannot explain it again, but it's working. Pero también yo creo But I also believe que el enemigo tiene un poquito de algo que ver con eso. that the enemy has a little bit. Porque el enemigo no to do with quiere it, que las cosas de Dios trabajen. because the enemy doesn't want Entonces el God's enemigo things to trata work. de intervenir He tried to intervene para que las cosas de Dios no se hagan bien. so God things are not done correctly. Y yo creo And I believe que la frustración que yo tenía that the frustration that I fue porque had, Dios me dejó tener un poco de I frustración. think God allowed me to have a little bit Quizás of sabiendo que el frustration, enemigo era el que estaba haciendo esto. knowing maybe that the enemy was doing that. Y poniéndome en prueba, básicamente, Test, basically para ver si testing me al final yo iba a confiar en to él. see if the end I could trust him. Y Huh? hoy pudimos cantar. We were No able sé si to ustedes se sing. dieron cuenta que no están sonando los sonidos o que sonaban I antes. don't know if you realize Hoy no when I sonó nada de hear eso. the disturbing noises. Segunda de Crónicas 7:16 dice, pero ahora he elegido y santificado esta casa, For now I have chosen and sanctified this house, para que esté en ella mi nombre para siempre, that my name may be there forever, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. and my eyes and my heart will be there forever. Hallelujah. Amen. Dice Dios, porque ahora he elegido y santificado esta casa. For now I have chosen and sanctified this house. Nosotros tenemos que ver esto, We have to see this, como que nosotros somos esa casa ahora. like we are the house now. Por ahora, For now, Dios God nos ha escogido has chosen y us santificado and sanctified us, nuestros cuerpos, our bodies, que son el templo de Dios, they are the temple of God, para que en eso but in that, su nombre His esté name siempre para siempre en nosotros. His name will be there forever and ever. Amen. Y digo por ahora, And I said, for now, Dios nos ha escogido y santificado para que seamos su templo, God chosen for us to be His temple, porque hay personas because there are some que son people cristianas that are Christian, que se alejan de Dios. that they turn their back Y to tan God. pronto se alejan de Dios, And as soon as they turn their ya back to ellos no God, son el templo de Dios. they are not the temple of Cuando God. usted se aleja de Dios, usted ya no es parte del templo When de you go Dios. far from God, you're not part of the temple of Ya God. usted es el templo de otra persona, You're the temple of another person, de otro individuo another individual que se llama Satanás. that is Satan. Porque nada más hay dos lugares, There's only two el places, lugar de Dios the place of y God el lugar del diablo. and the place of Y Satan. usted o le sirve a Dios Where you serve o God le sirve al diablo. or you serve Satan. Entonces cuando usted se aleja de Dios, usted deja de ser parte When you depart de ese from God, pueblo you stop que belonging ahora to es that part el of God templo de Dios. that is now the temple of God. Él sabía que Salomón se apartaría de él algún día también. He knew that Solomon was going to turn his back on him one day. Dios sabía God knew que Salomón le iba a fallar. that Solomon was going to fail Pero him. antes de morir, Salomón volvió a But before caminar he con died, Dios. he came back to start walking with God again. El corazón de Dios The heart of God es un corazón It's de a- misericordia, is a heart of mercy. es un corazón de gracia, It's a heart of grace. es un corazón de amor. It's a heart of love. Y eso no se lo puede nadie quitar a Dios, And nobody could take it away from God. porque eso es parte de quién es Dios. That's who He is. Y nosotros podemos perder And we could lose la gracia, the grace, el amor the love, y la misericordia and the mercy por nuestros malos actos. because of our wrong acts, Nuestras acciones our actions. a veces alejan a Dios Sometimes de nosotros. turn God away from us.
Pero nosotros somos escogidos por Dios But we're chosen by y hemos God. sido santificados por Dios. We have been sanctified by Tenemos God. que caminar con Dios, no importa lo que We suceda. need to walk with God regardless. Dios conoce nuestros God corazones. knows our hearts. Él conoce nuestra vida. He knows our lives. Él sabe si vamos a permanecer obedientes You know if we're going to continue being o obedient si nos vamos a apartar de su or if camino. we're going to turn away from Him. Él permanece en nuestras vidas We continue to be in our y lives. por eso tenemos que ser humildes, And we have to be humble, fieles, faithful, obedientes obedient, y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. and to live a life according El to último God's punto will. dice guiados por Dios. The last point is guided by God. Yo escribí 3 preguntas cuando escribí esto. 3 preguntas me vinieron a la mente. 3 questions came to my mind when I Yo wrote quiero que this ustedes message. consideren estas preguntas I want you to consider these 3 questions cuando yo las haga ahora. when I ask them now. ¿Quién más que Dios Who more than God nos puede ayudar can help us en los momentos difíciles? in the most difficult times of our lives? ¿Quién Who más que Dios nos puede ayudar? more than God Nadie. can help us? No one else. La contesta es nadie. The answer is no one else. ¿Quién más que Jesús Who more than Jesus puede darnos la paz que necesitamos can give you the peace that we need para vivir una vida de obediencia? to live a life of Y de fe. obedience and a life of faith? ¿Quién? Who? Nadie. No one else. Y la última es, And the last question is, ¿quién más que el Espíritu Santo who more than the Holy Spirit puede guiarnos al camino que lleva a la vida eterna? could guide us to the eternal life? Señores, y le voy a decir algo que vi ahora que yo no me había dado I cuenta. just gonna say something that I just realized now. Yo no me había dado cuenta de esto. I haven't realized this. Yo le voy a decir, le voy a repetir las 3 preguntas. I'm gonna repeat the 3 questions. Y quiero And I want, que ustedes me digan aquí qué ustedes ven. and I want you to tell me what can you see? Oigan las 3 preguntas. Quiero que alguien, a ver, ¿quién se da cuenta de lo que yo vi ahora mismo que yo no me había dado cuenta? And see if anyone realized what I just saw. ¿Quién más que Dios Who more than God puede ayudarnos can help en us tiempos in difíciles? difficult times? ¿Quién más que Jesús Who more than Jesus puede darnos la paz que necesitamos to give you the peace that we para vivir need una vida de fe y to obediencia? live a life of faith? ¿Quién and más que el obedience? Espíritu Santo Who more than the Holy puede Spirit guiarnos al to camino guide que us lleva a la vida to eterna? to the path that takes us to eternal life? La Santa Trinidad. Yo no me había dado cuenta hasta ahora. Dios Padre, Father, Dios Father, Hijo God Son, y Dios Espíritu and Santo. God Spirit. Dios, Spirit. Jesús y el Espíritu Santo. God, Yo Son, escribí esto y no me di Holy cuenta Spirit. hasta ahora I wrote and I didn't realize de que la Trinidad de Dios está aquí. the Trinity of God. La oración Prayers es la llave maestra is the master key para nosotros poder caminar y ser guiados por for Dios. us to be able to Vamos walk otra vez a guided Segunda by de Crónicos God. 7:14. Next. 2 Chronicles 7:14. Si se humillara en mi pueblo, If my people who are called sobre el cual mi nombre es invocado, by my name has been humble, y oraren and pray, y buscaren mi rostro and look, seek my y se face, convirtieren de sus malos caminos, and turn from their wicked ways, entonces yo oiré desde el cielo then I will hear from y heaven, perdonaré sus pecados and I will forgive their sin, y sanaré su tierra. and I will hear the land. Debemos de vivir en constante oración We y need to be in súplica. constant prayers and supplication. Dios quiere escucharnos. God wants to listen to us. Recientemente Recently, hemos sido testigos, we have testified, y digo hemos sido testigos porque varios de nosotros hemos sido testigos because many of us has been de grandes testified manifestaciones of many manifestations del poder de Dios of God's holy en power. esta iglesia. El Espíritu Santo se ha estado moviendo The Holy Spirit been moving around us de manera extraordinaria in an extraordinary way. aquí en las últimas semanas. Here in the last few weeks, Tenemos el testigo de Saúl, we had testimony of de, Saul, de cómo Dios se está moviendo con Saúl, how God is working in de his cómo life, Dios está obrando en Saúl, and how God is working in his life, y lo hemos visto en otras cosas. and how we've seen in other things. El Espíritu Santo se está moviendo de manera extraordinaria aquí. The Holy Spirit is moving in an extraordinary Y es way gracias here, a nuestras oraciones and it's because of our prayers y nuestra obediencia a Dios and our obedience to God
que hemos visto lo que hemos visto. that we have testified what we have seen. Dios se mueve. God moves. Dios tiene poder. God has power. Dios tiene autoridad. He has authority. Dios es omnipotente. He's omnipotent. Dios es soberano. He's sovereign. Y Hallelujah. nosotros debemos humillarnos delante de And we Dios. should humble before His presence. Debemos siempre ser humildes. We always need to be humble people. Vamos a cerrar con estos últimos 6 punticos. Let's close with these last 6 verses. No podemos acercarnos a Dios We cannot draw near to God cuando Él percibe arrogancia. when He perceives arrogance. Oiga bien, Listen carefully. no podemos acercarnos a Dios We cannot draw near to cuando God Él percibe arrogancia when He perceives arrogance y esperar que Él nos responda. and wait that He still answers us. Hay personas There are some people que vienen a Dios that come to muy God merecedores that think they deserve it de all Dios, of God. porque eso es arrogancia. Venir a Without Dios arrogance, como que tú eres merecedor de lo que Dios tiene que like hacer you en ti, deserve it all, y esperan que Dios le responda. and they still wait that God answer them. Dios no responde así. He will not respond like that. Debemos mostrar amor We should show love hacia nuestra familia, to our family members, amigos, friends, compañeros de trabajo co-workers, y aquellos and to those que Dios pone en nuestro camino that God put in our path para que nosotros ministremos. so we can minister to them. La oración The y prayers la humildad and being humble mantienen a Dios keep God cerca de nosotros near us y dentro de nosotros. and within us. El amor es lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. The love is what Jesus had taught us. Entonces debemos demostrar humildemente So humbly we ese should amor show Jesus' love a los demás. to others. Y por último, And lastly, Dios es amor. God is love. Amen. Y así debemos nosotros And the same way de servirle a Dios, we should serve God. siendo gente Being people que reflejan that shine la vida de Cristo, Jesus' life. siendo gentes Being people que amamos that love como ama Cristo, just like Jesus siendo loved. gente Being people que ayudamos al necesitado to help the people in need, y no importa lo que esté pasando, regardless of what's going on. siempre estamos pendientes We're always alert del necesitado, of the del que está people en in need, tribulación, or the people going del through que necesita tribulation, oración, or the people that need del que prayers, necesita amor. or the people that need love. Vamos a orar. Let's all pray together.